Bien, pues vamos a comenzar. Una disculpa, entonces vamos a platicar el día de hoy sobre la renta. Vamos a hablar de la renta, vamos a hablar de previsión social. Vamos a hacer casos prácticos, yo creo que sobre todo la próxima semana. E incluso, digo, si quieren que hagamos algunas cosas con una computadora, pues traen una computadora, si quieren, los otros no la trajeron, con eso avanzamos. Entonces, bueno, este es el temario propuesto del evento. Esto es lo que vamos a estar platicando en estos 2 días. Vamos a hablar básicamente pues, sobre la renta de personas físicas en el régimen de salarios. Y bueno, ubicándonos en este concepto, tendríamos que ubicar en primera instancia, en general, los ingresos de personas físicas en la ley del impuesto de la renta. Cuando hablamos de impuesto de la renta, estamos hablando de un impuesto que tiene un objeto de gravamen específico. ¿Qué grava el impuesto de la renta? Grava ingresos, ¿no? El artículo 1 de la ley de renta dice que el impuesto de la renta es un impuesto que grava la obtención de ingresos de personas físicas o de personas morales. Esta ley del impuesto de la renta nos establece a través de distintos títulos, distintas formas de tributar respecto de personas físicas y de personas morales. Las personas morales se ubican en el título segundo, en el título tercero están, por ejemplo, los no contribuyentes, y en el título cuarto estamos hablando de las personas físicas en lo general, título cuarto de la ley del impuesto de la renta. Este título cuarto inicia en el artículo 90, en este que tenemos aquí, y nos hace referencia en primera instancia a lo que se denominan disposiciones generales, es decir, el artículo 90, 91, 92 y 93 habla de disposiciones generales, es decir, que son aplicables a todas las personas físicas. Vamos a hablar antes de hablar de salarios de las disposiciones generales. El artículo 90 dice que una persona física puede recibir ingresos y pagar impuesto cuando lo reciba bajo estas modalidades. Primero, cuando una persona física reciba ingresos en efectivo, tiene que pagar impuesto a la renta. Ahí dice, no hay duda, salvo que la ley disponga algo en contrario. Cuando recibe ingresos en bienes, también, salvo que la ley disponga algo en contrario, tendría que pagar impuesto a la renta a esa persona física. Pero habla de otros dos tipos de ingresos, los ingresos en servicio y los ingresos en crédito. Y aquí el concepto es distinto, porque fíjense, aquí dice, cuando una persona física reciba ingresos en servicio, o cuando reciba ingresos en crédito, solamente tendrá que pagar impuesto a la renta en los casos en que específicamente la ley lo señale. Cuando hablamos del título segundo de personas morales, el título segundo, hablando también de renta, habla exactamente de los mismos ingresos. Si una persona moral puede tener ingresos en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito, pero ahí, a diferencia de las personas físicas, los tiene que acumular en todos los casos. Bueno, ¿cuándo es cuando recibe una persona moral un ingreso en efectivo? Pues es muy claro, ¿no? Cuando me pagan con moneda de curso legal, cuando me hacen una transferencia, cuando me pagan con un cheque, giros postales, telegráficos o cualquier concepto equivalente, es un ingreso en efectivo, tiene que pagar impuesto a la renta a la persona moral. Pero si la persona moral recibiera un ingreso en bienes, por ejemplo, yo te vendo a ti computadoras y tú me vendes a mí muebles, ambos tenemos un ingreso, los dos en bienes. Ese ingreso para la persona moral también es acumulable. Pero si la persona física tiene un ingreso en servicio, la persona moral, perdón, también lo tiene que acumular. ¿Cómo sería un ingreso en servicio? Si a lo mejor yo vendo computadoras y ustedes me dan a mí asesoría o me dan un curso, ustedes tienen un ingreso en bienes y yo tengo un ingreso en servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un ingreso en servicio, la persona moral lo tendría que acumular. Pero la persona moral también tendría que acumular sus ingresos en crédito. ¿Cómo sería un ingreso en crédito? ¿Perdón? Una deuda perdonada, pero digo, ahí finalmente sí existe un ingreso, pero no es propiamente el ingreso en crédito al que se refiere la ley. ¿Cuándo entenderíamos un ingreso en crédito? Primer caso, ingreso en efectivo. Yo hago una venta y a mí me la pagan. ¿Cómo registran eso contablemente? ¿Cargan a qué y abonan a qué? ¿Cargan a bancos? ¿Abonan a qué? Abonan a ventas, ¿no? Y el IVA en su caso, ¿no? Y si el ingreso es en bienes, por ejemplo, me dan muebles a mí, activo no circulante o al activo fijo, como le llaman a la cuenta, igual abonan la venta si abonan el IVA trasladado. Pero si el ingreso lo tienen en servicio, bueno, pues a lo mejor tendrían que hacer una consideración ahí, un gasto, una cuenta, algún concepto así, y registrar el ingreso en servicio. Pero cuando hablamos de un ingreso en crédito,
A lo que nos estamos refiriendo es a que yo tengo ya derecho a recibir la contraprestación, pero sin embargo aún no se me ha entregado. Yo te hago una venta, y esa venta tú me dices, sí, pero te la pago en 90 días. ¿Existe o no existe el ingreso en ese caso? No debiera, ¿por qué? No te han dado el dinero, pero ¿qué registras en ese momento? El reconocimiento de la venta. El reconocimiento de la venta. ¿Pero hay ingreso o no hay ingreso en ese evento? No lo he cobrado, pero aquí habría que hacer la referencia a las normas de información financiera y a la forma en que hacemos contabilidad. Cuando yo hago contabilidad, dice uno de los postulados básicos, los que antes eran los principios de contabilidad básicos, que se llama devengación contable, y yo tengo que reconocer las operaciones cuando se devengan, independientemente de cuándo se realicen, porque finalmente la información financiera se genera en base a devengado. Imagínate, tú me dices, no, es que yo no tengo el ingreso todavía porque todavía no lo cobro. No, el ingreso sí existe, lo que no existe es todavía el cobro por ese ingreso. Tú tienes que decir cuentas por cobrar con abono a ventas. En su caso, a lo mejor él iba por trasladar, pero el ingreso ya existe. Porque si yo no reconociera la operación desde ese momento en que se devenga, entonces lo que ocurriría es que no estaría dando la información correcta, porque yo estaría diciendo, pues ya tuviste una venta, pero todavía no la cobras, entonces la información financiera estaría parcialmente presentada. ¿Sí me explico con esa parte? El ingreso ya existe, ¿por qué? Porque ya está devengado. Incluso dice la norma de información financiera, tú tienes que reconocer el ingreso cuando se devenga, independientemente de cuándo se realice. ¿Y qué quiere decir eso de que se realice? Dice la norma, realizar quiere decir que lo cobras, cuando materialmente se cobra o se paga una operación. Entonces hay que registrarla aunque no exista. Entonces, lo que dice la ley de renta para las personas morales del título segundo es, las personas morales tienen que reconocer los ingresos, porque los ingresos de persona moral se reconocen en función de lo devengado. Por eso el título segundo de personas morales es un título que trata a las personas morales desde el punto de vista del devengado, casi en todos los aspectos, porque hay conceptos que, si no están efectivamente pagados, no son deducibles, pero en lo general se apega a la norma de información financiera. Y la persona física no. Dice, este ingreso para la persona física es acumulable, este ingreso para la persona física también es acumulable, pero estos dos no. El ingreso en servicio solo si la ley te dice cómo. Y el ingreso en crédito no va a ser acumulable para la persona física, salvo que la ley expresamente nos dijera algún eventual caso en el que sí lo fuera. Entonces aquí a lo que se refiere es que las personas físicas en lo general, si no han percibido el ingreso, no lo tienen que acumular. La persona física acumula hasta que efectivamente percibe el ingreso. Esta es la disposición que lo establece. ¿Sí me explico en esa parte? Y si lo transmitimos o lo trasladamos al ámbito de los salarios, aquí el ejemplo podría ser el siguiente. Resulta que ustedes trabajan en diciembre en una empresa, son trabajadores de la misma. En esa empresa todavía se estila pagar los sueldos con cheque, se le dan al trabajador su cheque. Y entonces resulta que en diciembre, a la par que hacemos la fiesta de fin de año, entregamos la última quincena y entregamos el aguinaldo. Entonces resulta que estamos en la fiesta y se hace la fiesta y ese día termina la fiesta y todo el mundo se va de vacaciones, ¿no? Dice, regresamos hasta enero. ¿Por qué? Porque no hay trabajo en esta empresa y hasta enero volvemos a trabajar. Y entonces resulta que ahí están los cheques de los trabajadores, pasa un trabajador a recursos humanos, recoge su cheque, se va a la fiesta otra vez, se van pasando por turnos. Y resulta que hay uno que agarra la fiesta de más, se enfiesta demasiado y ya no puede pasar a la caja porque no sabe cómo acabó y se va sin cheques. Como el otro día cierran la empresa, pues ya no recoge nada. Ese trabajador tendría que acumular el ingreso en este año o en el siguiente, porque los cheques finalmente los va a recoger hasta el otro año. En el siguiente año sería acumulable su ingreso. ¿Por qué? Porque él ya tiene un ingreso en crédito, es decir, ya tiene derecho a la contraprestación, pero efectivamente no cobró. Estrictamente él tendría que cobrar, tendría que acumular hasta el siguiente año. ¿Y la empresa cuándo haría deducible ese concepto? También hasta el siguiente. ¿Por qué? Porque tampoco lo ha pagado efectivamente. Entonces se establece la fracción 8 del artículo 27 de los requisitos de las deducciones, que tratándose de personas físicas, tratándose de donativos, tratándose de sociedades y asociaciones civiles o tratándose de sector primario, los conceptos son deducibles hasta que son efectivamente pagados. Y efectivamente pagados, en términos de la ley del IVA, es hasta cuando se trata de cheques, hasta que efectivamente el cheque fue cobrado en la excepción de crédito. ¿Sí nos queda claro esa parte? Entonces la persona física en términos generales, prácticamente en su totalidad,
no se acumula cuando es en crédito, y en servicio solamente si la ley nos dijera cómo. ¿Por qué esa disposición de los ingresos en servicio? Vamos a ubicarnos otra vez en el ámbito de los salarios. Imagínense que un trabajador va a percibir un ingreso en servicio. ¿A qué ingreso en servicio nos podemos referir? Por ejemplo, si es un trabajador que trabaja en un hospital, ¿qué prestación le podrían dar en el hospital por el hecho de trabajar ahí? Le dan servicio médico, ¿no? Entonces, se enferma, llega el lunes enfermo, va a una consulta, oye, me duele la cabeza, o tengo gripa o lo que sea, el médico lo revisa, hace todo su procedimiento de diagnóstico, y se va al trabajador, firma ahí una consulta. ¿Cuánto le van a cobrar por esa consulta? Dice el hospital, pues nada, porque trabajas aquí. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está recibiendo el trabajador es un ingreso en servicio. ¿Ese pagaría impuestos sobre la renta, ese ingreso en servicio que tiene el trabajador? ¿Pagaría impuestos sobre la renta por ese? Otra prestación. Cuando sales de trabajar, tenemos muchos trabajadores que son de Hidalgo. Entonces, acá ponemos un camioncito, cuando terminan de trabajar, los viernes, los llevamos a su pueblo, y en su pueblo los dejamos y les damos esa prestación. También tiene una percepción en servicio. ¿Cuánto tendría que pagar de impuesto a la renta? ¿Cuánto tendría que acumular de impuesto a la renta por esa percepción en servicio? ¿Por qué no? Bueno, pero la provisión social también puede ser agravada. ¿No es previsión? ¿Pagaría impuesto a la renta o no pagaría impuesto a la renta? O trabajo en un videoclub, ¿qué prestación me dan? Me prestan las películas o me prestan los videojuegos y no me cobran nada. Y por eso que no me cobran nada, ¿tendría que acumular algún ingreso? ¿O cómo se consideraría esa prestación que tengo en la empresa? ¿Mandé? No objeto. ¿Por qué es no objeto? Aquí el fundamento del concepto por el cual dice aquí el legislador, cuando el ingreso sea en servicio, solamente en los casos en que señale esta ley, porque hace referencia a este concepto, bueno, aquí tendríamos que remitirnos al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Entonces, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución dice, en principio el 31 es obligación de los mexicanos y la fracción cuarta dice contribuir al gasto público de la forma proporcional, ya sea de la Federación, Estados, Municipios o Distrito Federal donde pertenezca, de la forma proporcional, equitativa y después dice al final que dispongan las leyes. O sea, esa última parte que dice de la forma proporcional, equitativa, que dispongan las leyes, sobre todo esa parte de las leyes, nos remite a un principio de legalidad que significa que no puede haber un impuesto que no esté contemplado en una ley. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo voy a pagar un impuesto si no existe una ley que establezca el impuesto respectivo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué significa eso de que esté contemplado en una ley? ¿Cómo entienden ustedes esa parte? Que no puede haber un impuesto que no esté contemplado en una ley. Podría ser que esté legislado, ¿no? Que tenga objeto, sujeto, que nos digan la determinación. La referencia es precisamente eso, ¿no? Las Cortes han dicho que se entiende que está en una ley cuando se pueden apreciar en ella sus elementos esenciales. El sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa, la base y la tasa, tarifa o la cuota. Entonces, la ley de renta dice quién es el sujeto de este ingreso. Sí, dice quién es el trabajador. Dice cuál es el objeto, sí, la obtención de un ingreso. Dice cuál es la base. Entonces, bueno, a ver, la base me la tendría que precisar la ley para que entendiéramos que el impuesto existe en ley. Y eso lo establece la ley, o podría establecerlo la ley, porque aquí hablamos de tres distintos. Una consulta, un servicio de transporte y una renta de películas que no me están cobrando. Vamos a suponer que quisiéramos decir de la consulta médica, ¿cuánto es lo que percibió el trabajador por ese concepto? ¿Cuánto es lo que percibió el trabajador por ese concepto de consulta? O si le quisiéramos poner un valor, ¿qué valor le pondríamos? 500 pesos. ¿Pero por qué 500? Porque el hospital eso cobra. Pero eso es lo que cobra. ¿Pero por qué me va a cobrar lo que le cobra al público? O sea, porque imagínate que trabajas en el hospital Ángeles del Pedregal, que es el más caro, y entonces te metiste con un especialista, y entonces el especialista cobra por consulta 4,000 pesos. Entonces dices, yo vino con el especialista, me atendió él, y él cobra 4,000, entonces voy a acumular 4,000, más 4,000 que gano. Imagínate, me tocarían
4,000, ahí me toca subsidio al empleo y con los otros 4 pues ya hasta me toca impuesto de la renta, me van a quitar por la consulta que tomé. Pero ¿por qué 4,000? Diría alguien, ¿no? Entonces lo que cobramos, pues sí, pero eso no es lo que vale la consulta. Entonces a lo mejor, bueno, entonces vamos a hacer un prorrateo, cuánto le pagas al doctor, cuánto es la parte proporcional de la renta, cuánto te gastaste en tiempo, es imposible. Pero además, para que eso fuera aplicable, la base tendría que estar determinada en la ley, y no lo está. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces aquí, ¿por qué dice que no se graban los servicios? No porque el legislador no quiera, porque entonces el legislador tendría que buscar un catálogo muy amplio de conceptos de ingreso en servicio y tendría que describir cada uno de ellos. Entonces, ¿qué dice el legislador? De estos ingresos en servicio, simple y sencillamente no me ocupo. No me ocupo porque si lo hiciera, tendría que hacer una descripción amplia de cada uno de los conceptos. Entonces, apegándonos a este principio constitucional de legalidad de los ingresos en servicio, si no te dice la ley cuándo se acumula o cuándo se exenta, simple y sencillamente no lo consideres. Y hay un solo ingreso en servicio en esta ley del impuesto de la renta. Para funcionarios públicos que tienen un automóvil, que vamos a ver más adelante, pero bueno, finalmente es el único concepto de ingreso en servicio que existe en la ley de renta, y entonces entenderíamos efectivamente, como dice Pablo, que esos conceptos son ingresos no objeto del impuesto de la renta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas que tengan de esta parte? Y si hubiera una forma distinta de obtener ingresos, eso también estaría grabado para la persona física. Bueno, pero finalmente es el concepto para todas las personas físicas, no nada más para los de salarios. Si nos vamos a los ingresos por salarios, en la ley del impuesto de la renta podríamos apreciar, no que lo diga ahí de forma expresa, sino de forma tácita, que los ingresos por salarios se clasifican de la siguiente forma. Primero, los que no son objeto de la ley. ¿Qué quiere decir que no son objeto? Ya lo decíamos, que la ley no se ocupa de ese tipo de ingresos. ¿Cuáles son esos en particular? Los ingresos en servicio. Y luego están los ingresos a los cuales sí atiende la ley, las cuales sí describe, que son los ingresos objeto de la ley. La ley sí me dice expresamente qué tengo que hacer con ellos. Y aquí podríamos hacer una división de los ingresos que están grabados, que quiere decir grabado que pagan impuesto, y los que están exentos. ¿Cuáles son exentos? Los que no se paga impuesto por ellos. Y ahí sí están descritos expresamente en la ley. Y dentro de los grabados, podríamos decir que hay ingresos que son acumulables e ingresos que son no acumulables. ¿Cómo se le calcula el impuesto de la renta a una persona física en salarios? ¿Cómo le calculamos el impuesto? El ingreso que haya obtenido tenemos que verificar para ver qué tarifa aplicar. ¿Pero de cuál ingreso? ¿De todos los ingresos? No, bueno, principalmente sueldos y salarios. Sueldos y qué más. Aparte del sueldo, ¿qué más tendríamos que? Es mediante la aplicación de una tarifa. Entonces a un monto le aplicamos la tarifa, pero ¿a qué monto le tenemos que aplicar esa tarifa? Pero ¿cuáles son los ingresos acumulables? ¿Qué sumamos pues para lograr una? ¿Por qué le decimos acumulable a un ingreso? Por ejemplo, ¿todas? A todas las percepciones que o rebasaban los límites, por ejemplo el aguinaldo, que en los 15 días de salario mínimo son la parte que no está exenta. La parte grabada. Que excede, y los ingresos, o sea, los ingresos principales que son sueldos y salarios. La suma de todos los ingresos grabados son los a los que tenemos que aplicar la tarifa. Ok, pero a todos los ingresos, por ejemplo, si yo te despido, ¿tu ingreso está grabado o está exento? También de acuerdo a los topes que se tengan, ¿no? Si mi liquidación fue grande, pues está grabado. Si mi liquidación fue muy pequeña, obviamente queda exenta. ¿Pero qué es lo que está exento? De una liquidación. La indemnización. Ahí marca, bueno, la indemnización que... Ajá. 90 días de salario mínimo por cada año de servicios va a estar exento de una indemnización, por ejemplo, ¿no? Pero la otra parte, la que se ha dado, decías, está grabada. ¿También se suma y también se le aplica la tarifa? Pero yo cuando te despido, te digo, te despido ahorita. Te voy a dar 100,000 pesos por 5 años que has estado, te voy a dar una indemnización. ¿Grabado o exento? Pues no hay una parte exenta, 90 días de salario mínimo por cada año de servicio. Bueno, y la otra parte está grabada. ¿Se le aplica la tarifa? Entonces, aquí tendríamos que analizar en el concepto de acumulable, que acumulable significa que son todos aquellos conceptos que tenemos que sumar para la aplicación de la tarifa, ya sea la del artículo 96 cuando el cálculo es mensual, o la del artículo 152 cuando el cálculo es anual. Pero son los que suman, pero no todos se suman. Porque, por ejemplo, en el caso específico de las indemnizaciones,
sí pagan impuesto, pero con un procedimiento especial. Es un procedimiento especial que aplicamos para esos conceptos que se llaman no acumulables. Quiere decir que sí están grabados, pero su impuesto lo pagan bajo un procedimiento distinto. Y lo vamos a ver. ¿Sí nos queda claro esa parte? Entonces, grabado acumulable, el que se le aplica la tarifa. Y grabado no acumulable, el que tiene un procedimiento especial de cálculo. ¿Cuáles son no acumulables, por ejemplo? Los pagos por indemnización. ¿Qué otro concepto es no acumulable? El aguinaldo, si aplicamos el procedimiento de reglamento, la prima vacacional o la PTU también en el procedimiento de reglamento, son conceptos no acumulables. Se les calcula el ISR con un procedimiento especial. ¿Estamos de acuerdo? Y exentos, decíamos, son aquellos ingresos de la persona física, salarios o de cualquier otro tipo, por los cuales no se paga el impuesto. Estos ingresos exentos están expresamente detallados en el artículo 93. De hecho, así dice el artículo 93, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos, y nos hace una descripción de una serie de conceptos, no nada más para salarios, sino para todas las personas físicas. Pero en particular salarios, que es lo que vamos a ver nosotros en este módulo, para salarios se ocupan las primeras 17 fracciones. Es decir, de la fracción primera a la 17 del artículo 93, son ingresos exentos para personas físicas en el régimen de salarios. ¿Ok? Bueno, ahí está la descripción de todo esto que hemos platicado ahora. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Bien, entonces, los ingresos por salarios, si los quisiéramos describir cuáles están grabados y cuáles están exentos, es más fácil remitirnos a los exentos. ¿Por qué? Porque los exentos vienen un listado. Entonces, casi por excepción podríamos decir que los ingresos grabados son aquellos que no están exentos. El artículo 94 dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, por salarios, los salarios y las demás prestaciones que deriven de una relación laboral. ¿Qué deriva de la relación laboral? Pues me vas a dar mi salario, pero a lo mejor me vas a dar un aguinaldo, una prima vacacional, un reparto de utilidades. Oye, pero el reparto de utilidades es por mi trabajo. No es por tu trabajo. Es derivado de la relación laboral, pero no es por tu trabajo. Entonces lo que hace la ley de renta, que además lo hace con la finalidad de grabar todo, es que dice, yo te voy a grabar todo lo que derive de la relación laboral. No te estoy hablando de los conceptos que son por tu trabajo, sino de los que derivan de la relación laboral. Y la PTU, aun y cuando no deriva de trabajo, sí deriva de la relación laboral. ¿Sí me explico en esa parte? Dice, bueno, también va a recibir ese tratamiento. Dice, e incluso las indemnizaciones que me pagan cuando me despiden, ¿son salarios? No, porque ya no es una relación laboral, Ya ¿no? no es relación laboral. Dice, y sin embargo, a pesar de que ese pago que se hace no es derivado de la relación laboral, no es por mi trabajo, no es como mi carácter de trabajador, también le vamos a dar el tratamiento de salarios y también se va a atender en este capítulo primero del título cuarto, que es donde están los salarios. En ese sentido, cuando hablamos de salario, otra vez tendríamos que retomar el concepto que veíamos hace 15 días, que decíamos que el salario es la retribución que recibe el trabajador por su trabajo. Eso se debe considerar como salario. ¿Ok? ¿Y cómo se integra el salario? Nos remitimos otra vez a la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por concepto de cuota diaria, lo que ganas normalmente, más gratificaciones, percepciones, primas, premios, bonos, comisiones, prestaciones en especie, habitación incluso, y cualquier otro concepto que se le pague al trabajador, ya decíamos, por su trabajo. Esto es salario, ese es el primer concepto que está grabado. ¿Qué otras prestaciones podría recibir el trabajador? Bueno, pues el salario, pero además el aguinaldo, prima vacacional, bonos, premios, primas, tiempo extra. Es decir, cualquier concepto que remunere es salario. Lo tendríamos que grabar para efectos de impuesto de la renta. Pero además, ya decíamos, esto no es salario, da el mismo tratamiento, dice la ley de impuesto de la renta. Y el reparto de utilidades tampoco es salario, da el mismo tratamiento, dice también para efectos de impuesto de la renta. El sujeto grabado, ¿quién va a ser? El trabajador. Ya decíamos en alguna ocasión, el trabajador es la persona física que le presta a otra un servicio personal subordinado. Ellos caben en este concepto. Sin embargo, hay personas